Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Ignacio Garbín López. Soy descendiente de mallorquines, del pueblo de Llubí. Soy diseñador gráfico y profesor de danzas folclóricas y españolas, más específicamente el Baidebot mallorquín. Y bueno, hace 15 años, o más, perdón, 18 años que bailo las danzas mallorquinas y trabajo acá en la colectividad, en Mendoza. Y bueno, ahora estamos en mi departamento con todas estas cosas que están viendo, que el bagaje familiar de la cultura mallorquina, y además también de mi hijo, que es el grupo de Zapotada, que es el grupo de danzas típicas acá de la provincia de Mendoza, de danzas típicas de Mallorca. Mi abuela, que pertenecía a la colectividad de la Casa Balear, me empieza a meter de a poquito, bailando folclore, yendo a comer una paella, y me empieza a mostrar lo que es la cultura mallorquina, y ahí me empiezo a dar cuenta de que mi bisabuelo venía de esa región de España, que comían así, que bailaban así, de esa manera, que tenían esa idiosincrasia, que era un pueblo, bueno, mi bisabuelo venía de un pueblo licorero, que por eso había venido, cuando vino acá a Mendoza, cuando juntó plata, hizo una licorería con todo ese bagaje que tenía, que había aprendido desde Llubí, de su Llubí natal. Tenía ya familiares, unos primos acá ya instalados, y se vino en el 27 por ahí a hacer la América y a fundar su propia licorería. Juntó plata en los bares que trabajaba en la noche y demás, y después de un tiempo, con un primo, Perelló de apellido, que eran familiares de los dos Perellons de allá de Llubí, fundaron una licorería, y por más de 50 años empezaron en Mendoza a hacer el palo mallorquín, la caña quemada, el licor de nuez, licores finos y demás, hasta granadina. Bueno, todos los chicos del grupo y hasta mi compañera de baile me dicen que no pasa un día que vos no digas Mallorca. Es como, sí, lo tengo como muy arraigado, porque la verdad que me absorbió mucho la cultura mallorquina, y cuando se dio la oportunidad fuimos a la Escuela de Palma, que la verdad que son nuestros padrinos. Nos quieren mucho allá, nos respetan, no pueden creer que acá haya un grupo tan bien armado. También nos dicen que vamos muy bien vestidos, porque bueno, yo soy muy detallista y muy obsesivo con las cosas, que lo que vemos allá lo quiero difundir de la mejor manera acá, con otras telas, con otras cosas, pero bueno, la idea es eso, difundir de la mejor manera el folclore mallorquín y traerlo acá a más de 10.000 kilómetros de distancia. Pero bueno, he tenido la oportunidad de viajar 3 veces, y las 3 veces he tomado cursos con el gobierno, con la Escuela de Palma, para ir afianzando, digamos, pasos, y ir trayendo lo que se va a bailar en ese momento para acá. Y también material, CDs, castañuelas, telas, trajes hechos también. Hemos traído, mis trajes son confeccionados allá. Entonces bueno, es como un ir y venir de la cultura, y acá exponer de la mejor manera, como se debe, y como se debe las Islas Baleares, está representado bien con sus danzas y con sus trajes. Sí, en realidad yo bailo de todo, me gusta bailar de todo. He hecho clásico, he hecho contemporáneo un poquito, folclore muchísimo, pero cuando bailo Baidebot, la jota, es como que la alegría es como se lleva en la sangre, y se me resalta. O sea, dicen, nunca vos pones una cara especial cuando estás bailando Baidebot, y bueno, en varias fotos se nota que estoy disfrutando con la alegría, que también es lo que transmite el baile.
El baile mallorquín es alegría, es salto, bueno, es eso. Y bueno, es como que la felicidad que yo tengo bailando este tipo de baile no me lo han visto bailando en otras cosas. Así, mirando la cámara acá. Hola, hola, ¿está bien así? Bien, hola, soy Andrés Garbín, director del Grupo Desapotada, de acá de la provincia de Mendoza. Les mando un saludo grande a todos los que están viendo Casas Baleares Online. ¿Casas Baleares Online es? Sí, sí.